Diga conmigo, discípulos modernos de Jesús. Dígale, ahora dígase usted mismo, diga, yo soy un discípulo moderno de Jesús. ¿Cuántos ancianitos hay el día de hoy aquí en casa? Si alguien, no, usted no está jovenaza, hermano, usted está jovenaza todavía. ¿Cuántos ancianitos hay en casa el día de hoy? Me llegan todos, no, también está jovenaza, usted no se crea ancianito, usted diga, estoy pollona, estoy jovenaza, no hay ningún ancianito aquí, todos somos jóvenes. Y digo la palabra discípulos modernos porque le quiero explicar ciertos términos acerca de lo que eran los discípulos de Jesús y los discípulos de cómo nosotros deberíamos de hacer en este tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han dejado atrás que un apóstol solo puede ser los 12 de Jesús, que un discípulo solo puede ser los 12 de Jesús y que no existe eso en el mundo actual. Sin embargo, sabemos que por medio de Pablo, por ejemplo, hubo más apóstoles. El 13º apóstol de Jesús fue echado por suerte. Se recuerda que los apóstoles echaron la suerte si así lo eligieron. Entonces sí hay apóstoles nuevos, sí hay discípulos nuevos, sí hay personas nuevas que queremos servirle al Padre. Así que en Rey de Reyes creemos que sí hay apóstoles, sí hay profetas, sí hay maestros, evangelistas y pastores. Pero también creemos que hay discípulos, también creemos que hay personas preparadas y diseñadas para servir. Entonces el servicio nunca ha pasado de moda. El servicio nunca ha pasado de moda y muchas veces pensamos que el servicio solo es pararme delante de mucha gente a cantar, o solo es dar una bienvenida o pasar con el alfolí de la ofrenda. Y no entendemos que nuestra vida debería ser una vida de servicio. Mi vida debería de reflejar la vida de Dios, la vida de Jesús, la vida de lo que el Padre me dice y yo poder servir en todo momento. Dice la palabra, cuando ustedes hagan las cosas, háganlas como el que las estuvieran haciendo para mí. Entonces la pregunta del día de hoy es, ¿cómo está trabajando usted hoy en su trabajo secular? ¿Lo hace bien? Amén. Le pregunto, ¿trabaja bien usted en su trabajo secular? Amén. ¿Por qué? Porque si no lo despiden, porque si no, no hay paga, porque si no se le va el cliente, porque si no se le cae el proyecto. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿trabaja usted bien para Dios? Cambiémosle el término trabajo para que no se vea tan duro. ¿Le sirve usted bien a Dios? Porque Dios no le va a quitar el sustento. Yo le puedo asegurar que Dios es tan bueno, nuestro Padre es tan bueno, que incluso aunque usted no le sirva, Él le va a seguir dando de comer. Él le va a seguir dando de beber, Él le va a seguir dando una casa, pero cuando usted entiende el término del servicio, usted va a poder encontrar una vida en abundancia y usted va a poder ver lo que Dios quiere hacer en su vida, lo que el Padre quiere hacer en su vida, y va a poder reflejar todos los frutos que Jesús tuvo durante su ministerio, durante su vida. ¿Por qué? Porque Jesús vino ¿a qué? A servir y no a ser servido. Entonces, ¿yo a qué vengo el día de hoy? A servir y no a ser servido. No sé si usted me está entendiendo el día de hoy, pero hay muchísimas personas que están detrás de nosotros, que están esperando por nosotros, y el día de hoy le estamos recordando, el Padre le está recordando que usted vino a servir a la tierra. Usted vino a servir a la tierra. Denle esas fuertes palmas al Padre, amén. Entonces, amados, en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 28, dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Le pregunto, ¿por quién vino a dar la vida en rescate Jesús? Por muchos. Más o menos. Vamos a ver que usted no me escuchó. Mateo, capítulo 20, versículo 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por quiénes vino a dar la vida Jesús? Por muchos. ¿Por quién? Muchos. Entonces, ¿cuál es ese mar que yo vi el día de hoy? Esos muchos. Esos muchos me corresponden a mí. Jesús ya hizo el sacrificio, pero la predicación me corresponde a mí. Jesús ya hizo el sacrificio, pero el cuidado me corresponde a mí. Jesús ya hizo lo que usted y yo no pudiéramos haber hecho, porque yo, sinceramente, la hubiera pensado 2 veces morir por todas las personas. No era mi propósito, no era mi diseño, pero Jesús sí. Jesús murió, Jesús resucitó por usted y está sentado a la diestra
diestra del Padre y es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores, pero para que nosotros trabajemos, para que nosotros sirvamos, para que nosotros nos movamos de acuerdo a su palabra. Entonces, es de entender y comprender que en el reino de Dios existen diferentes facetas. Están los hijos, están los 5 ministerios, están los diferentes dones, los diferentes oficios. Pero mi oficio en el reino, aparte de yo ser pastor, estoy poniendo mi oficio individual, es ser discípulo de Jesús. Entonces, aquí es donde yo le quiero explicar lo que es ser un discípulo moderno de Jesús. Entonces, mi oficio en la parte del reino de Dios es ser un discípulo de Jesús. Pablo, ¿quién es un discípulo? A ver si me ayuda usted por ahí. Dígame, ¿quién es un discípulo? Dígame características de un discípulo. Seguidor. A ver, ¿qué otra? Trabajador. ¿Qué otra? ¿Ah? No escucho. Obediencia, claro que sí. Y hay tantas formas o características o adjetivos con las cuales podemos nombrar un discípulo. Pero un discípulo es aquel quien da la vida por quien sigue. Un discípulo es aquel quien va a hacer todo lo posible por seguir alcanzando el propósito que es el sueño de Dios, que es el sueño de Jesús, que es el sueño del Padre. Dice la Biblia en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo y envió a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No dijo solo para que el Rey de Reyes no se pierda y tenga vida eterna. Dijo para que todo aquel. Dios es un Dios de multitudes. Nuestro Padre es un Padre de mucho. Por eso, si usted está viviendo en escasez el día de hoy, usted tiene que salir de ese momento y pasarse al mucho de Dios, pasarse a la abundancia de Dios. Y no solo hablo económicamente, sino hablo espiritualmente, hablo emocionalmente, hablo relacionalmente, hablo mentalmente, hablo laboralmente. Y le quiero profetizar algo el día de hoy. De acuerdo a la manera que usted esté poniendo en práctica el ser discípulo de Jesús, toda su vida va a cambiar, toda su vida va a prosperar, toda su vida va a subir, toda su vida se va a elevar y usted va a cambiar de un estado a otro porque está cumpliendo el sueño de Dios. Amén. ¿Alguien lo cree? Que le dé un fuerte aplauso a él. Entonces yo tengo que entender que mi oficio en el reino de Dios es ser un discípulo de Jesús. Mi oficio en el reino de Dios es poder seguir a Jesús. Entonces, ¿quién es el que sigue a Jesús? Si usted se va a los evangelios, si usted va a buscar cómo Jesús señaló o identificó a sus 12 apóstoles, sus 12 discípulos, él venía y veía a alguien. Jesús había orado toda la noche antes de hacer eso, ojo ahí, ore, y venía y decía: tú, Juan, por ejemplo, deja de pescar y venite conmigo. Tú, Pedro, deja de hacer lo que querrás y venite conmigo. Deja todo y seguime. Yo le pregunto, si usted no hubiera conocido a Jesús y se le acerca un hombre como Jesús y le dice: mira, deja todo ahí, deja tu familia, deja tu trabajo, ¿usted lo hubiera hecho? Es difícil, porque uno no conoce. En ese momento de la vida uno dice: sí, yo voy con Jesús y gloria a Dios y hasta danzo ahí y gloria al Padre. Pero en ese momento, para los discípulos, para los apóstoles, ha sido una cosa bien complicada el poder dejar todo por seguir a un hombre. El poder dejar todo por seguir a Jesús. Pero algo emanaba a Jesús que hizo que los discípulos, que los futuros apóstoles dijeran que sí, y lo siguieron. Entonces es de entender que las facetas o expresiones que los hijos de Dios tenemos en el reino del Padre son diferentes. Pero hay 3 facetas que nunca en la vida van a cambiar. La primera faceta ya la hemos predicado, que es la salvación. La segunda faceta es ser hijo de Dios, que lo predicamos la semana pasada. Y la tercera faceta es ser un discípulo. Usted puede ser el mejor apóstol, usted puede ser el mejor cantante, usted puede ser el mejor bailarín o el mejor en danza, usted puede ser el mejor tomando fotos, usted puede ser el mejor recogiendo la ofrenda. Pero si usted no encuentra salvación, usted no se vuelve un hijo y usted no se vuelve un discípulo de Jesús, usted no está haciendo nada en el reino de Dios.
Dios va a ver su servicio, lo va a recompensar y aleluya, gloria al Padre. Pero tenemos que entender que ese servicio debe de ser producto de lo que yo hice antes. Mi servicio es mi mía extra. Mi servicio es con lo que yo, de forma de gratitud o con gratitud, yo le doy al Padre. Entonces yo tengo que entender que yo tengo que ser salvo. ¿Cuántos salvos amamos aquí el día de hoy? ¿Cuántos hijos sabemos aquí el día de hoy? ¿Y cuántos discípulos de Jesús sabemos el día de hoy? Ok, entonces si yo le digo, mira, deja tu negocio y venite a trabajar a la iglesia, ¿usted lo haría? Está duro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se nos desestabiliza todo. Porque de alguna u otra manera uno tiene su sueldo para los que reciben o están en una planilla. Usted sabe que hay un sueldo base que lo va a recibir sí o sí. Alguna bonificación, usted dice, no, mi familia está bien, pero el seguir a Jesús conlleva dejar todo atrás. No le estoy diciendo deje de trabajar, por favor, ya somos aquí grandecitos, no va a decir el pastor Pablo me dijo que no tengo que trabajar y yo me voy a presentar el día del lunes a las oficinas de la iglesia a ver qué me ponen a hacer. No, le va a pegar su mujer porque no va a llevar comida a usted. No, sino es dejar todo atrás. En la faceta de salvación, yo dejo atrás mi pecado, yo dejo atrás mi viejo hombre, yo dejo atrás todo lo que me impedía acercarme al Padre. En la faceta de hijo, yo reconozco a nuestro Padre y Él me da la potestad de ser hijo de Dios. Yo paso de ser salvo a ser hijo, pero en la faceta de discípulo es cuando el Padre me quiere poner a trabajar. Pablo, ¿trabajo esta palabra adecuada? Sí. Porque Jesús decía, en los negocios de mi Padre yo ando. ¿Y qué hace uno en el negocio? Aparte de chismear, ¿qué hace uno en el negocio? Trabajar. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer nosotros en los negocios del Padre? Trabajar. Entonces, trabajar es igual a servicio, trabajar es igual a colaborar, trabajar es igual a cualquier forma que usted le quiera dar el nombre a servicio, dar la mía extra. Trabajar es todo eso. El punto es que podamos entender que mi oficio en el reino de Dios, yo siendo el más grande apóstol, yo siendo el que me acabo de convertir, yo siendo el que canto, yo siendo el que trapeo el piso de la iglesia, yo siendo el que cuido el parqueo, yo siendo el que veo a los niños, mi oficio es ser discípulo. O sea, aquí no hay nadie que se pierda de ser discípulo. Ni porque es el pastor, ni porque es la hermana que trae a más personas a la iglesia, ni porque es el hermano. No, aquí nadie se tiene que escapar de ser un discípulo de Jesús. Nadie se tiene que escapar de poder trabajar en el reino de Dios. Nadie se tiene que escapar de poder dejar todo atrás y trabajar en el reino de nuestro Padre. Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren trabajar en el reino del Padre? ¡Amén! Ok, qué bonito, ya va a ver lo que se le va a venir encima. No, pero es bueno. Entonces, ¿por qué deberíamos de trabajar? ¿Por qué deberíamos de ser discípulos? Y es porque al Padre le gusta aquel trabajo. Las Escrituras dicen, todo obrero es digno de su salario. Y ese todo obrero no significa solo el que trabaja en un trabajo secular, sino que todo obrero, el que trabaja en la casa de mi Padre, es digno de un salario. El hijo pródigo, cuando estaba con los cerdos o comiendo comida de cerdos, se recuerda, en la casa de mi papá hasta los jornaleros tienen comida. Todo obrero es digno de su salario. Todo jornalero era digno y sigue siendo digno de su comida, de su bebida, de su salario. Entonces, ahora imagínense, dice la palabra que si nuestros padres siendo malos nos dan buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre del cielo nos dará? Imagínese si usted recibe su salario, su bono 14, su aguinaldo en su trabajo. Imagínese qué le va a dar el Padre por servirle a Él. Imagínese qué le va a dar nuestro Padre por servir en el reino, por trabajar en el reino. Si Él es el dueño del oro y la plata, si Él es el dueño de toda la comida del mundo, si Él es el dueño de todo recurso del mundo, Él es el dueño de todos los milagros, de toda sanidad. ¿Qué está esperando para servirle a nuestro Padre? Pablo, es que yo andaba en pecado. Pablo, es que mis últimos días de vida han sido pecaminosos y no he estado bien. Amado, el Padre te dice, yo olvido eso, pero métete a lo mío. Pablo, es que, fíjate que en los últimos días yo he estado pecando con tal y tal y tal cosa.
Pida perdón, arrepiéntase y listo. Pablo, ¿tan sencillo? Sí, tan sencillo. ¿Sabe por qué? Porque hubo alguien que se llama Jesús, que murió por usted y por mí, y que hizo que todo esto se volviera sencillo para que nosotros pudiéramos tener acceso. Dice su palabra que el velo se rasgó de arriba abajo y por él tenemos acceso. Entonces no importa si usted pecó, no importa si usted falló, lo importante es que usted se reubique, se posicione, se mentalice, se ubique en el reino del Padre, se ubique en el reino de Dios. Y cuando yo me ubico en el reino del Padre, yo voy a coger mi diseño, yo voy a agarrar mi diseño, voy a bajar mi diseño del cielo a la tierra y yo voy a poder entender los propósitos por los cuales yo estoy aquí en la tierra. Entonces, amados, usted no está en la tierra solo para trabajar. Usted no está en la tierra solo para ver qué hacer, para llevar comida a su casa. Usted está en la tierra para cosas más grandes. Yo se lo digo de verdad. No viva para trabajar. No se levante y que su angustia sea trabajar. Dice la palabra, cada día tiene su afán. Y sinceramente esto que estoy hablando ahorita no viene con lo que yo escribí aquí, con lo que el Padre me dio, pero más creo que a alguien le está hablando el Padre el día de hoy. No se levante para trabajar. Levántese para aprovechar las nuevas misericordias del Padre. En eso está el trabajo y gloria al Padre, que hay provisión. Y si no, oramos en el nombre de Jesús para que se le abra provisión de trabajo. Pero no se levante a eso. Levántese a aprovechar la nueva misericordia del Padre, a decirle, mira Padre, yo sé que tú vas a cambiar mi día. Mira Padre, yo sé que tú vas a cambiar mi forma de ser, mi forma de vivir. Y yo le puedo prometer, le puedo asegurar que cuando usted piense de esa manera, toda su vida va a cambiar, porque usted no va a estar viviendo para trabajar todo el día angustiado por ver si ven o no. Dice la palabra, buscad primeramente ¿qué? El reino. ¿Y en el reino qué se hace? Se trabaja. Y su justicia y todo será añadido. Entonces, amados, ¿por qué no he vendido últimamente? ¿Por qué no he tenido nuevos clientes últimamente? Le pregunto, ¿está trabajando en el reino de Dios? Que podría ser un resultado del cual usted no esté teniendo el éxito. Pablo, yo estoy bien. Yo estoy en el punto en donde hasta puedo dejar de trabajar 2 días a la semana por tanto ingreso que estoy teniendo. ¿Usted se quiere conformar y quedarse así bien? ¿O quiere pasar una vida mejor? No estoy diciendo morirse, ¿verdad? Si es una vida mejor, literal, aquí en la tierra. La vida en abundancia que habló Jesús. Entonces debemos entender que lo que le decía la semana pasada, vamos de gloria en gloria, de aumento en aumento, y así tiene que ser nuestra vida. Entonces debemos de saber y de tener en cuenta que nuestro Padre es amante del trabajo. Nuestro Padre ama ver a sus hijos trabajar, Él mismo trabajó. Dice que el creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios, en el libro de Génesis se tomó 6 días para trabajar y 1 para descansar. Si usted va a los evangelios, incluso Jesús tiene jornadas de trabajo en donde Él explica, si no estoy mal, ahorita no me acuerdo bien, son 12 horas para trabajar según Jesús. Y esas 12 horas son para trabajar en lo secular y en el reino de Dios. Entonces se puede trabajar, no hay excusas de tiempo, no hay excusas de que no tengo dinero, no hay excusas de que no puedo porque vivo lejos. Amado, el que quiere puede. Dicen por allá afuera, querer es poder. Si usted se levanta temprano para ir a su trabajo, es porque usted quiere y puede y lo necesita. Entonces levántese temprano, levantémonos temprano, si es lo que hay que hacer, por venir a la iglesia y trabajar para el Padre. Trabajar en el reino de Dios, trabajar y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás venga yo tranquilo en mi casa y se me venga toda la añadidura. Pablo, ¿eso puede ser realidad? Correcto. Vivir en fe, vivir la añadidura de Dios, vivir en la añadidura del Padre, en donde usted trabaja y se enfoca en Él, para que Él se lo devuelva en una abundancia total. Ahora, ¿cuál es la clave para poder ser un discípulo moderno de Jesús? Y déjeme explicarle el término moderno para los que están en las redes sociales, para que después no me digan que saber ni qué ando hablando yo. Un discípulo moderno, me estoy refiriendo a cómo ser un discípulo hoy en día. No voy a creer que, no sé, que se le pueda ocurrir a usted, pero mejor lo explico porque después puede ser que me juzguen y no quiero que me anden juzgando por ahí. Un discípulo moderno es un discípulo de hoy en día. Porque no puedo ser yo un discípulo de los 12 de Jesús, de los apóstoles, porque ya murieron o ya pasaron a mejor vida, literal.
Entonces tengo que ser un discípulo moderno de Jesús, sí se puede. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser un discípulo de Jesús? ¿Qué tengo que hacer para ser un discípulo moderno o actual de Jesús? Dejar entrar al Espíritu Santo en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba aquí en la tierra, sus discípulos se basaban y seguían a Jesús. En este momento Jesús ya no está físicamente en la tierra, pero dejó al Paracleto, dejó al Consolador, dejó al Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la clave para poder ser un discípulo de Jesús en estos tiempos, o en estos tiempos finales, o en el año 2021, o como usted le quiera poner al tiempo de hoy? ¿Cuál es la clave? Dejarme guiar por el Espíritu de Dios. Dejarme guiar por el Espíritu Santo. Tenemos que entender que en la palabra hay tiempos, y el tiempo de Jesús, estando aquí en la tierra, ya pasó. Eso se lo disfrutaron Juan, Pedro y todos ellos. Nosotros tenemos que disfrutarnos el tiempo del Espíritu Santo. ¿Que es el mismo de Jesús? Sí, es el mismo de Jesús, porque somos discípulos de Jesús, pero es un tiempo distinto, una faceta diferente del Evangelio. Yo me tengo que disfrutar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ahora está aquí como nuestro Consolador, nuestra guianza, nuestra guía, nuestro protector y nuestro Paracleto. Entonces no es de olvidarme lo que Jesús hizo por mí, sino que es de recordarme que hay tiempos distintos en la palabra y que el tiempo que estamos viviendo es el del Espíritu Santo. Tal vez si me ayudas ahí, Josué, por favor. Entonces, para que usted me entienda el título de la prédica de hoy, si comparamos la diferencia entre los discípulos de Jesús y nosotros, los discípulos modernos o actuales de Jesús, es que ellos pudieron tener un vínculo con Jesús y los llamó amigos. ¿Se recuerdan? Que les dice: yo no les llamaré más, tal y tal, y les dice: ahora los llamaré mis amigos. Pero la diferencia de los discípulos de ahora, de nosotros, los modernos, los actuales, los discípulos de este tiempo, es que a nosotros nos llama hijos. Qué bonito, ¿verdad? Gloria a Él. Entonces, si yo me pongo a pensar, tengo un empujoncito más del que tenía Juan, Pedro, Santiago y todos ellos. ¿Y cuál es el empujoncito más? Es que yo tengo una identidad de hijo. Jesús no había muerto por ellos para que ellos le pudieran llamar Padre a nuestro Padre. Ojo ahí que Jesús enseña a orar al Padre y empieza a referirse a Él, pero Jesús no había hecho el sacrificio aún. Entonces Moisés, Juan y todos los hermanos y siervos que gloria al Padre, son patriarcas en la palabra, no pudieron llamarle Padre a Dios. Fueron discípulos de Jesús, estuvieron en la ley de Moisés, pero no le pudieron llamar Padre a Dios. Vaya a buscar usted en el Antiguo Testamento y vaya a decirme cuándo Noé le dice a Dios papá. Nunca. Era Jehová, era Señor, era el gran yo soy, y expresiones buenísimas de gloria al Padre que aún las usamos y les enseñamos. Pero el día de hoy nosotros somos discípulos modernos, nosotros somos discípulos actuales. Y la diferencia con los discípulos de Jesús es que ahora nosotros, los discípulos de Jesús en el tiempo del Espíritu Santo, podemos llamarle Padre a Él. ¿Usted tiene un empujón más de lo que tenía Juan? Es que Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Pablo, es que Pedro le cortó la oreja al soldado defendiendo a Jesús. Ok, sí, pero Juan no le podía decir papá. Pedro no le podía decir papito lindo. Jesús les enseñó a orar, pero Jesús no había hecho el sacrificio aún. Entonces aquí, todos los que estamos aquí, somos discípulos modernos de Jesús. Somos discípulos actuales de Jesús. Soy un discípulo que le puedo llegar a decir y decirle: Padre, Dios, no solo soy tu seguidor, sino que también soy tu hijo. Entonces, qué diferente es ser un discípulo como un servidor, a qué diferente es ser un discípulo porque soy su hijo.
yo pienso y me siento más motivado a servirle al Padre y a trabajar en el reino de Dios siendo su hijo que siendo solo un servidor. No sé si usted. ¿Sabe por qué? Me tocó vivir, nos tocó vivir hace un par de meses que mi papá falleció. Y todo lo que él trabajó, nos lo heredó a mi hermano y a mí, a mi mamá. Y así es el Padre. Recuérdese que dice la palabra que somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Entonces, una cosa es trabajar para un Señor y otra cosa es trabajar para mi papá. Si yo trabajo para el Señor, puedo hacer recurso y gloria al Padre, pero si yo trabajo para mi papá, yo estoy trabajando también en mi herencia. Yo estoy trabajando en lo que mis hijos van a tener. Yo estoy trabajando, y no estoy hablando de cosas materiales, ojo ahí, estoy hablando de cosas espirituales. Yo estoy trabajando en donde mis hijos van a estar cimentados, que es la roca, que es Cristo Jesús. Entonces la diferencia de un discípulo de Jesús, y no estoy menospreciándolos, es que ellos trabajaban para un Señor. Pero la diferencia de los discípulos actuales y modernos de Jesús es que nosotros trabajamos para un Padre. Y trabajamos por nuestro patrimonio. Trabajamos por lo que Él nos va a dar, trabajamos por nuestra herencia y por lo que Él ya preparó para nosotros. Entonces, todo aquel que tenga la potestad de ser llamado hijo de Dios debe convertirse en un discípulo. Y para terminar el tema del día de hoy, yo quisiera que se pusiera de pie ahí en su lugar. Y en el Salmo 102 dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Me da a entender que cualquier cosa que yo haga para Jesús, para Jehová, para el Padre, lo tengo que hacer con alegría y me tengo que presentar delante de Él con regocijo, con gozo, con alegría. Entonces, en cualquier momento que usted le toque servir, en cualquier momento que usted le toque, no sé, ir a un retiro, que ojo aquí, pronto vamos a estar haciendo retiros ya. Y lo digo en serio, no estoy diciendo por fe, lo digo en serio. Qué bueno que se alegra, qué bueno. Cuando usted le toque servir, hágalo con gozo, hágalo con alegría. Jesús fue a la cruz con gozo. Dice que su cara no se reconocía, pero él fue con gozo. ¿Cómo? Pregúntaselo a él, no se los sé explicar. No sé cómo explicarle a alguien ir a la cruz con gozo. Pero lo que sí les explicar es que había un propósito y había un trabajo en el reino del Padre. Jesús comprendió, Jesús supo entender que Él trabajaba para su papá, que Él no trabajaba para Dios. Entonces el día de hoy tenemos que entender que los discípulos tenemos tareas como servir, como amar, como restaurar, ganar almas para Cristo. Pero tenemos que entender que es tiempo de cambiar nuestra forma de ver el reino de Dios y no solo entendernos o vernos como hijos, sino vernos como hijos discípulos. Amén. El Padre no quiere que te quedes igual. El Padre quiere llevarte de gloria en gloria. ¿Hay alguien que vino por primera vez el día de hoy que levantara su mano en su lugar? ¿O todos somos de casa? ¿Hay alguien que vino por primera vez hoy? Que levante su mano. Ayúdenme, que no cargue lentes. ¿Dónde? Y levante la mano. Ok, ya no, qué bueno, qué bueno. Les pregunto, ¿quisieran aceptar a Jesús o quisieran reconciliarse con Jesús? ¿Sí? ¿No? La otra hermana que está atrás quisiera aceptar a Jesús. Yo le pediría a los servidores que pasen con ellos para que les expliquen un poquito más de qué es reconciliarse o aceptar a Jesús. Y los demás en redes sociales, si alguien quiere aceptar a Jesús o reconciliarse con Él, vamos a repetir una oración que todos el día de hoy la vamos a hacer. Diga conmigo: Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador. El día de hoy me quiero reconciliar contigo y te quiero pedir perdón por todos mis pecados. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y cuando tú vengas, que yo me quiero ir contigo, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y hoy con sus manos levantadas quisiera orar por usted rapidito en 2 minutos. Y Padre, el día de hoy te venimos dando gracias, te venimos dando gloria y te venimos entregando este tiempo de servicio que tuvimos, haciéndote la petición que pueda ser revelado para nosotros en nuestra vida, de poder entender que tenemos que ser, no somos discípulos,
El poder entender que tenemos un extra de ser discípulos y es que somos tus hijos. El poder entender que si yo trabajo en el reino, yo no trabajo para un Señor, sino que yo trabajo para mi Padre, yo trabajo en mi herencia. Yo estoy trabajando en mi patrimonio espiritual. Yo estoy trabajando y asegurando mis generaciones. Padre, te damos toda la gloria y te pido que el Espíritu de Jesús, el que discipulaba, de Jesús el apóstol, entre en nuestras vidas el día de hoy. Y levante todas sus manos ahí. El Espíritu de Jesús sea sobre tu vida el día de hoy. El Espíritu de Jesús el apóstol, el que discipulaba, el que ganaba, el que cuidaba, sea sobre ti en el nombre de Jesús el día de hoy. Te damos toda la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.